Ahora sí, muy buenas tardes a todas las personas acá presentes, al panel de jueces, a los equipos debatientes y a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales del Departamento de Participación Ciudadana. Vamos a dar inicio con el segundo debate de esta segunda fecha de la primera ronda eliminatoria del debate interuniversitario Alberto Cañas Escalante 2023. Es un gusto saludar a todos los equipos y a todas las personas presentes. En este segundo debate tendremos un debate entre los equipos de debate de la Escuela RI, de la Universidad Nacional y la Sociedad de Debate, una debate, que debatirán sobre el tema jornadas 4x3 versus reducción de jornadas laborales. No daremos inicio sin antes presentar a nuestro panel de personas juezas, que está conformado por la señora Carolina Montero Araya, quien es planificadora y promotora social, máster en psicología del trabajo y las organizaciones, activista feminista con más de 25 años de experiencia en labores de la Asamblea Legislativa. Doña Carolina, bienvenida. También tenemos a Raquel Zagot, máster en desarrollo sostenible, especialista en gobernanza climática comunitaria y directora de programas Fundación Orgánica. Raquel, bienvenida. Por último, pero no menos importante, tenemos al señor Jimmy Álvarez García, él es abogado, máster en Derecho Laboral, especialista en litigio oral por la Universidad Complutense de Madrid, coordinador de la Comisión de Litigio Oral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y se nos acaba de incorporar, por último, la señora Sileni Rivera Chan, comunicadora y catedrática universitaria. A todos ustedes, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos y agradecerles, por supuesto, su disponibilidad para formar parte de este panel de personas jueces. Indicaciones generales de formato a las personas debatientes. Les recuerdo que cada persona ahora tiene 7 minutos para realizar su intervención y tiene la obligación de aceptar al menos un punto de información. Los puntos de información se realizan alzando la mano y esos no pueden durar más de 15 segundos, de lo contrario el equipo recibirá una sanción establecida en el reglamento. Se recuerda que el primer y el último minuto forman parte del tiempo protegido, por lo que no se pueden hacer puntos de información en estos tiempos. Reitero, todas las personas oradoras están en la obligación de aceptar al menos un punto de información. Está prohibida la utilización de aparatos electrónicos durante la ejecución del debate y las personas tutoras no pueden intercambiar palabras con el equipo durante la ejecución del debate. Teniendo claras las reglas de este debate, solicito a las personas capitanas de los equipos, por favor, pasar al frente para realizar el sorteo de las posiciones. Muy bien, ya tenemos el resultado del sorteo, resultando como equipo de gobierno la sociedad de debate, una debate, y como equipo de oposición, el equipo de debate de la escuela de RI. Dicho esto, le informamos al equipo de gobierno que tiene 15 minutos a partir de este momento para preparar la moción del debate en la sala de acá al lado. Pueden pasar a partir de ese momento por el tiempo.
Al equipo de gobierno aún le quedan 9 minutos para prepararse.
El equipo de gobierno aún cuenta con 4 minutos. Avisas. Vamos. Al ser las 3:45 minutos, tenemos moción por parte del equipo de gobierno. Procedo con su lectura. Dice así: esta casa está a favor de una reducción a la jornada laboral con base en el expediente 23.905 y se opone al expediente 21.182. Equipo de oposición, ¿queda clara la moción? Pregunto, ¿aceptan la moción? Por favor, responder en el micrófono. Muy bien, queda aceptada la moción. Entonces, repito la moción. Esta casa está a favor de una reducción a la jornada laboral con base en el expediente 23.905 y se opone al expediente 21.182. Tienen ambos equipos a partir de ese momento 15 minutos para prepararse previo al inicio del debate.
Ambos equipos aún cuentan con 7 minutos para prepararse para defender sus posiciones.
La primera ministra de gobierno hasta por 7 minutos. Corre tiempo. Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy venimos a hablar de un tema que es sumamente relevante actualmente, no solo para la discusión política de Asamblea Legislativa, sino para la vida de todos los costarricenses y la fuerza laboral en Costa Rica. Y estamos hablando de una modificación al Código de Trabajo, un Código de Trabajo que no se edita de ninguna manera desde hace más de 75 años. Y estamos hablando de jornadas laborales, una jornada laboral que no ha cambiado hace más de 100 años en este país. Es por eso de suma importancia, antes de iniciar, empezar anunciando que la moción de esta casa es que estamos a favor de una reducción a la jornada laboral con base a lo que expone el expediente 2395 y en contra rotundamente a lo que propone el expediente 21182, que es lo que viene a defender la bancada opositoria. ¿Cómo es el panorama actual de los trabajadores en Costa Rica? Bueno, los trabajadores en Costa Rica trabajan 48 horas semanales en horario diurno. En horario nocturno trabajan 36 horas semanales. Además de esto, existen modalidades de jornada como la mixta, la diurna. Sin embargo, es hora, ahora en 2023, después de que Costa Rica ha vivido una guerra civil, ha vivido una pandemia, ha vivido una crisis económica, que tomemos el paso de ser la necesaria reducción de la jornada laboral de 48 horas. Es por eso que, bueno, voy a proceder a explicar brevemente cuáles son los proyectos que venimos a discutir el día de hoy. Por un lado, tenemos el expediente 2395, que es el de mi bancada, que propone una reducción progresiva de las horas laborales de 48 horas a 40 horas semanales, de tal manera que pueda dar más tiempo a diferentes actividades de la vida humana y que además sea de manera progresiva para delimitar la afectación que puede tener a la economía. Por otro lado, tenemos el expediente 21182, que propone la llamada jornada 4x3. 4 días de trabajo consecutivo y 3 días de descanso, que además propone una modalidad de jornada anualizada con un total de 2.370 horas laborales al año, lo cual es sumamente interesante cuando nosotros consideramos que el promedio anual de horas laboradas en Costa Rica para el 2019 es de 2.060. Y todavía más cuando consideramos que el promedio de horas laboradas de toda la organización de la OCDE es de 1.730. O sea, en Costa Rica nos proponen un plan que excede por más o por casi 600 horas lo que deberíamos de estar trabajando. La línea argumental el día de hoy de mi bancada se va a basar en primer lugar en mi persona explicándoles un poco los beneficios y la contextualización de ese proyecto de ley. En segundo lugar, mi viceministro va a hablarles sobre cómo este proyecto puede mejorar la calidad de vida de las personas en Costa Rica. Y por último, mi extensionista va a hablarnos de cómo también hay un incentivo para las empresas en querer adoptar esta modalidad de trabajo o esta reducción a la jornada laboral. Y ahora quiero empezar explicándoles algo, dando una contextualización de que Costa Rica es el segundo país de la OCDE que más horas trabaja y es uno de los países que menos produce. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es esto? La respuesta es que la gente en Costa Rica está cansada. Está cansada porque está comprobado a través de la OIT que después de la sexta hora de trabajo, las personas no son productivas. Está cansada porque se ha probado a través de un estudio de la BBC que de las 80 horas laboradas al día, solo 20 está cansada porque porque curiosamente la OCDE hizo un estudio que demostró que el año 2020, en plena pandemia, fue el año en el que hubo mayor productividad en Costa Rica, que a la misma vez coincide con el año en el que la reducción o en el que menos horas laboradas al año habían. Es por eso que es sumamente importante entender que no es cierto, como va a proponer la bancada de oposición, que hay una conexión entre trabajar más horas y más productividad. Al contrario, hay estudios de la Universidad de Cambridge que nos comprueban que son mentiras. Y de nuevo, podemos ver en el caso aplicado de Costa Rica, que en el 2020, medio de pandemia, fue el año en el que más productivos fuimos, trabajando menos horas. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Bueno, basarnos en la aplicabilidad posible de este proyecto, como ya se ha dado en el caso de Chile con la ley 40 horas, aportamos o proponemos también basarnos en las tendencias emergentes de otros países alrededor de todo el mundo y reducir la jornada laboral. ¿Cuáles beneficios podrían traernos estos para los trabajadores en Costa Rica? Bueno, en primer lugar, van a tener más tiempo libre. Y esto no significa solo que va a incentivar el consumo, que bien es cierto, eso es uno de los principales beneficios, sino que también va a incentivar a que los trabajadores participen mayormente a nivel ciudadana. Va a haber más participación política.
va a haber más participación en sociedad. Y además de eso, también vamos a ver que los jóvenes que están en este momento o que tienen que trabajar, se van a ver fomentados también a potenciar sus estudios universitarios. Vamos a potenciar que Costa Rica se profesionalice todavía más. Esto es un beneficio que nosotros no podemos dejar por lo bajo, que podemos obviar. Si queremos que Costa Rica se desarrolle, tenemos que potenciar no solamente el trabajo, sino también la vida en sociedad. Punto de información. Trabajadores. Estamos a punto. ¿En qué miden ustedes la productividad de la pandemia? Muchas gracias. Es justamente un estudio de la OCDE. Este estudio del Desarrollo Económico lo que nos indica es que en el año 2020 se elevó ahora voy a poder traer el gráfico, se le elevó por completo la productividad de Costa Rica y por el otro lado se detectaron o se midieron menor cantidad de horas laboradas. El estudio, como mencioné, es de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo en el año 2020, perdón. Muchas gracias por su pregunta. Además de esto, bueno, ¿cómo queremos concluir nosotros el día de hoy nuestro argumento o este argumento en específico? Y es que este caso que nosotros evidenciamos no es algo ajeno a la realidad ni de Costa Rica, ni de Latinoamérica, ni del mundo. Como ya mencionamos previamente, Chile ha aplicado esta propuesta exactamente al pie de la letra como nosotros la pretendemos exponer hoy. Que deberíamos proponer todos o lo que deberíamos tener todos como prioridad en este plenario y en este debate. Con esto garantizamos no solo un aumento de la productividad, sino también un aumento de la participación ciudadana, un aumento de la profesionalización en Costa Rica, un aumento del desarrollo sostenible, social y económico del país. Y eso, a fin de cuentas, es lo que debería primar en cualquier país que se quiera desarrollar. Muchas gracias. Gracias. ¿Podría apagar el micrófono, por favor? Gracias, primera ministra de Gobierno. Antes de ceder la palabra a la lideresa de oposición, me gustaría recordarles a las personas oradoras, por favor, a la hora de realizar los puntos de intervención, levantar la mano, no interrumpir con el micrófono, pues lo que genera una interrupción en el sonido y estamos teniendo pequeños problemas de sonido, así que recuerden, levantar la mano, para eso tenemos al arbitraje de sala que se encarga de señalar los puntos de intervención. Ahora sí, tiene la palabra la persona la persona lideresa de oposición hasta por 7 minutos. Corre tiempo. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes, mesa principal, queridos participantes y también acompañantes. Bueno, en primer lugar, es importante remarcar que todos sabemos que han habido 75 años en ninguna edición y tampoco sabemos que han habido 100 años sin cambios en la jornada laboral. Pero también es importante aclarar algunos puntos que dijo la primera ministra de la bancada de gobierno. En primer lugar, las jornadas 4x3, es decir, el proyecto 21.182, no es un proyecto de horario consecutivo. Como su nombre lo dice, son 4 días de 12 horas laborales con 1 hora de descanso o de almuerzo. Por otro lado, un punto muy importante a mencionar es que se asegura que en plena pandemia había una mayor productividad y era cuando menos horas laborales habían. Pero no se nos puede olvidar las miles de denuncias que reportaron muchísimos trabajadores al realizar horas extra sin paga y con paga. Es decir, tenían mayor productividad cuando también hacían mayor horas extras de trabajo. Y no se nos puede olvidar que 2 canales lo reportaron así, como Teletica y NSR Noticias, donde miles de trabajadores reportaban las horas extra sin paga, inclusive otros con paga que hacían durante la pandemia, que no cumplía con su jornada laboral. Es decir, ya habían de este tipo de jornadas laborales informales. Y es por esto que nosotros, como bancada de oposición, nos encontramos completamente en contra de la reducción de jornadas laborales y nos encontramos completamente a favor en el proyecto 21.182.
En primer lugar, un punto muy importante es la perspectiva de género. Y es que según el INEC, para una encuesta continua durante 2023, mayo, junio, el desempleo en la condición de la mujer se encontraba en un 12.4%. Nosotros no podemos esperar a 8 años o a un proyecto que es implementado por etapas para un cambio que necesitamos ya. Y sobre todo, una minoría, como somos nosotras, pues las mujeres, que en realidad somos un grupo vulnerable ante el desempleo. Y hemos sabido eso. También, en este mismo punto, nos referimos a los 3 días libres que se tendrían y que se aprovecharían en tiempos personales. Otro punto de información. Gracias. ¿Me podría explicar cómo la propuesta que ustedes defienden el día de hoy de las 4x3 sí solventa inmediatamente la crisis que usted está mencionando? Muchas gracias. Por supuesto, y ese es como bien sabido, el proyecto de reducción de jornadas de ley, si se lee, tendría que ser implementado en un tiempo durante 8 años. Y esta implementación no se da en todos los sectores laborales. Se dejan 3 sectores laborales por fuera. En cambio, en el 4x3 se ubica a una implementación en varios sectores, como lo son el productivo, el transportivo. No voy a aceptar más puntos de información, gracias. Y podemos ver que en diferentes sectores se van a aplicar estas jornadas laborales con mayor rapidez, ya que la reducción de jornadas necesita más estudios y necesita dividirse por más etapas en comparación con las 4x3. Sigo con mi discurso, y es así como estos 3 días libres permitirían a las mujeres pasar más tiempo con sus hijos. Y también pensamos en la condición de las mujeres embarazadas. Estas mismas tienen un límite de 10 horas laborales y tampoco están obligadas a aceptar este proyecto de ley 4x3, solo cuando estas mismas lo deseen. Y igual que la modalidad, también la cambian cuando la deseen. Cuando hablamos de, lastimosamente, las cargas sociales que debe cumplir una mujer, hablamos de labores domésticos también. Cuando hablamos de que ellas cargan no solo con el cuidado de sus hijos, sino también con el cuidado de hermanos o padres enfermos. Y esto muchas veces incluye el gasto económico a muchas de esas mujeres. Tienen que cargar no solo con el cuidado, sino también con el gasto. Estas 3 días libres le permitirían que el cuidado salga inclusive más económico y que ellas puedan también ejercer con esa responsabilidad. También muchas de ellas trabajan en este tipo de jornadas informales. Entonces, estas jornadas 4x3 permitirían que ellas se cumplan con los derechos que el mismo propone sin que sean ya informales, porque ya están siendo aplicadas, solo que de manera informal. Y por último, algo muy importante, como lo había mencionado anteriormente, y es la voluntad propia, que les hablará un poquito más el viceministro, ya que es importante comprender la voluntad propia en este proyecto y lo importante que es que nosotras, las mujeres, podamos decidir cómo y cuándo trabajar. Ese tiempo nos permitiría también poder decidir qué queremos y qué no. Y es así como cierro mi discurso con un muy importante punto, y es que siempre debemos de tomar a partir de la visión y la perspectiva de todas los grupos que tenemos, porque nosotras hemos sido uno de los grupos que más ha sufrido en el desempleo, como lo abarqué anteriormente. Entonces, es importante basarnos en los beneficios que pueden tener estas para nuestras condiciones. Muchísimas gracias. El micrófono, por favor. Gracias. Gracias a la lideresa de la oposición. Tiene la palabra el viceministro de Gobierno hasta por 7 minutos. Corre tiempo.
Es necesario una reducción de horas laborales. Buenos días, mi nombre es Mariano Hernández Calderón y vengo hoy en condición de viceministro a decirles la importancia de reducir nuestras jornadas laborales y las consecuencias que trae las jornadas del expediente 21-18-2. Pero antes, me gustaría refutar ciertas afirmaciones que ha hecho la primera ministra, y es que ella dijo que precisamente los días libres van a ser no consecutivos, pero es que en el artículo 145 bis punto 2.1 del expediente que precisamente está defendiendo la oposición, dice textualmente que serán 4 días consecutivos y 3 días libres. Además de eso, dice que también nuestra reducción va a ser algo sectorial, lo cual es completamente falso, puesto que nuestra reducción es a nivel nacional. Esto claramente nos deja saber que la viceministra está completamente separada de la realidad de estos expedientes. Ahora bien, siguiendo con mi punto, es necesaria una reducción de las horas laborales en el país. Y es que, bueno, señores y señoras, estamos trabajando 48 horas semanales. Esto es algo increíble. Somos el segundo país de la OCDE que más horas trabaja. No se han modificado las horas de las jornadas laborales en más de un siglo. Esto es algo increíble. Y es que, bueno, ustedes se pueden imaginar todas las consecuencias que traería aumentar esta jornada de 8 horas a 12 horas. Y es que actualmente se reportan más de 5,000 enfermedades a consecuencia del trabajo, consecuencias de desgaste físico, los cuales son debido a enfermedades como lo pueden ser desgaste de tendones, desgaste de hueso, desgaste de articulaciones, precisamente por hacer acciones repetidas, que son usualmente los sectores que está hablando justamente la bancada contraria, sectores donde hay que hacer tareas repetitivas, donde la vibración de las manos y de los dedos obviamente van a estar perjudicados y que a largo plazo, trabajando 12 horas al día, se van a aumentar incluso más. Y es que, bueno, no solamente son lesiones de las manos, también lesiones de las rodillas, entre otras enfermedades que se puede dar. Además, también se va a ver un aumento de la fatiga excesiva en parte de los trabajadores, porque trabajar 12 horas seguidas es algo increíble, señoras y señores. Además, para terminar con la parte del físico, pueden imaginarse la baja de la condición física que va a tener una persona. Ustedes, señores y señoras, ¿creen que una persona que trabaja 12 horas al día va a tener suficiente tiempo para ejercitarse, para hacer alguna actividad física? No, señores y señores, esto a futuro también trae problemas cardiovasculares. Y es que, bueno, hay que saber algo. El cansancio no solamente es algo físico, es algo mental. Y es que precisamente, como lo demuestran estudios de la UVM, los mayores y principales problemas que ha traído post-pandemia en el estrés laboral es el miedo a perder el empleo, que precisamente una persona, por ejemplo, una madre soltera, la cual está al pendiente de sus hijos, las cuales tienen, en un momento le tomo su punto, los cuales, una mujer, una señora, una madre que tiene que llevar comida a la mesa, que tiene que atender a sus hijos, evidentemente no va a arriesgar su trabajo diciéndole que no a su patrón a estas nuevas jornadas 4x3, que aunque la oposición diga que es algo voluntario, evidentemente no se va a arriesgar a una pérdida del empleo. Ahora bien, me tomo su punto. ¿Cómo garantiza usted que esos mismos... ¿Cómo garantiza usted que esos mismos problemas no van a suceder con su proyecto? Que precisamente lo que nosotros ponemos es una reducción de los horarios de las jornadas laborales, bajándolo de 48 horas a 40 horas semanales, lo cual evidentemente es algo que va a hacerse progresivamente, lentamente, en un periodo de 8 años, lo cual va a favorecer que los empleados no vayan a tener problemas en cuanto a la modificación de este puesto, que van a tener tiempo de adaptarse. Ahora bien, sigo con mi discurso. Además de eso, otras consecuencias que trae precisamente es el síndrome de edificio cerrado. Un síndrome el cual consiste en estar encerrado en un lugar durante demasiado tiempo o mucho tiempo afecta al estrés laboral, que se ha visto un aumento de aproximadamente el 20% de las personas que están más de 6 horas dentro de un edificio. Ahora bien, se pueden imaginar esto con las jornadas de 8. Imagínense este estrés aún mayor en jornadas de 12 horas. Y es que bien, siguiendo con el tema de las madres solteras, ustedes sabían que 43
Ya no voy a tomar más puntos de intervención, gracias. Y ustedes saben que 43.7% de mujeres solteras en este país cargan con la jefatura de su hogar, es decir, tienen que llegar de su trabajo, tienen que llegar a hacer las labores domésticas, puesto que ellas están solos. Ustedes pueden creer que una mujer que tiene que trabajar 4 días seguidos, 12 horas, va a poder hacer esto. No, señoras y señores, va a ser una dificultad incluso mayor. Reduciendo las jornadas laborales, vamos a ayudar que precisamente estas mujeres tengan más posibilidades de pasar tiempo con sus hijos, favorecerles y poder ayudarles en, como lo dijo precisamente mi líder de posición, un sector que está vulnerado. Pues nuestra propuesta precisamente pretende ayudar a este grupo que está precisamente victimizado. Es urgente lo que venimos a traer hoy, por estas y muchas otras razones, que más adelante dirá más mi extensionista, puesto que los mayores beneficios que ha traído la reducción de horas en otros países son la mayor motivación que tienen los empleados, un mejor tiempo para distribuirlo con sus familias. Va a ser también un aumento de productividad, porque como lo dirá más adelante mi extensionista, un empleado feliz que está con su familia, que tiene más tiempo para disponer para él mismo, va a ser un empleado más productivo. En conclusión, es de suma importancia una reducción de las horas de trabajo, tanto para la salud física como mental. Estamos viviendo una crisis de salud mental a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, señor viceministro de Gobierno. Tiene la palabra el vicelíder de la oposición hasta por 7 minutos. Corre tiempo. Muy buenas tardes a todos los presentes, damas y caballeros del jurado, público presente y respetable bancada de gobierno. Mi nombre es Marco Víquez y en calidad de vicelíder proseguiré ahondando más información a lo previamente mencionado por mi lideresa de oposición. No sin antes realizar una breve reputación a algunos puntos expuestos por la honorable primera ministra de Gobierno y su viceministro, ya que la primera ministra afirma que no hay ningún tipo de conexión en la productividad de un trabajador y el proyecto 4x3. Pero esto es completamente falso. El tema de la productividad no afecta por trabajar 12 horas consecutivas, como afirmaba el viceministro, ya que no son consecutivas, ya que se toman en cuenta un periodo de descanso más alargado. Es decir, si actualmente se descansan 30 minutos, se pasaría a descansar 1 hora, el cual es suficiente para reponerse y no tener que atender a asuntos de productividad. Otro de los temas tratados por el viceministro es que la fatiga aumenta, lo cual también es completamente falso, porque como mencioné anteriormente, se cuenta con 1 hora más de descanso. También el viceministro asegura que no va a haber tiempo para realizar actividades como estudio, deporte. Adelante, tomo el punto. Muchas gracias. Su líder de oposición dijo antes que solo afectaba a ciertos sectores productivos. ¿Ustedes me podrían decir a cuánto porcentaje de la población costarricense abarcan, de la fuerza laboral obviamente, abarca esta cantidad de esos sectores productivos que mencionó su líder de oposición? Muchas gracias. Claro. Los sectores productivos abarcados son la manufactura tecnificada, la industria de implementos médicos en ciencias de la vida humana y animal, servicios de apoyo para esas actividades y servicios corporativos. Muchísimas gracias por su punto. Continuaré con mi reputación. Las personas sí van a tener tiempo para realizar todo este tipo de actividades, ya que cuentan precisamente con 3 días libres en los cuales pueden realizar deporte, ampliar su carrera universitaria o sus estudios de lo que deseen, ya sea idiomas o diversos temas. Otro punto muy mencionado fue el de una madre soltera, que ella arriesgaría su trabajo al ir contra el patrono si éste asegura que, si éste menciona que quieren optar por el método de trabajo de 12 horas. Lo cual yo no lo veo de esa manera. Por el contrario, se vería beneficiada, ya que uno de los puntos que también abarca la jornada 4x3 es la jornada anualizada, la cual indica que en ciertos tipos de sectores de trabajo dependería de las jornadas en las que se requiera mayor producción o
mayor trabajo y se realizarían unas jornadas de hasta 6 horas, mientras que en los periodos de mayor producción se podría optar por las 12 horas. Y de esta manera no se afectaría el salario y a la vez podría compartir más tiempo con sus hijos en un determinado periodo de tiempo. Dicho todo esto, voy a continuar con mi discurso, el cual a la vez responde varias interrogantes que planteó el viceministro de Gobierno. Las jornadas 4x3 propuestas en el proyecto de ley 21.182 son más beneficiosas para ciertos tipos de empleados que la reducción de jornadas que propone el proyecto 23.905, analizado desde una perspectiva individual y de la libertad de cada individuo del mercado laboral. Como evidencia de esto, tenemos una empresa transnacional que está instalada en Costa Rica desde el año 2007, la cual corresponde a Intel, y está elaborado con un modelo de 4x3 en las jornadas de algunos de sus trabajadores. Como es claro, dicho modelo ayuda a cubrir procesos productivos, que en ocasiones se requiere que operen los 7 días de la semana, las 24 horas del día, ya que de esta manera múltiples empresas podrán hacer 4 turnos de trabajo, por lo que en ningún momento se vería afectada la producción de dichas empresas. La productividad de los empleados no puede verse afectada por el hecho de trabajar 12 horas, como mencioné anteriormente, ya que los periodos de descanso contemplados en la jornada 4x3 son mayores para compensar que la jornada sea más extensa. Muchísimas gracias, pero no voy a tomar más puntos de conclusión. Pongo como ejemplo centrarnos en la posición de un padre o madre soltera, como mencionó anteriormente el viceministro, que debe encargarse del respectivo cuidado de sus hijos, o cualquier persona en general que deba encargarse del cuidado de una persona de la tercera edad o en condición de discapacidad. Un modelo con el cual cuente con 3 días de descanso le beneficiaría increíblemente para el cuidado de dichas personas e incurriría en menores gastos, al tener que asignar a alguien que cuida de dicha persona mientras ésta se ausenta solo 4 días en vez de 5. A su vez, por el lado del transporte, cualquier trabajador se vería altamente beneficiado económicamente, ya que tendría que incurrir en gastos de gasolina únicamente 4 días y no 5. Otro punto muy claro a favor de las 4x3, que en el modelo de reducción de jornadas veo muy improbable que ocurra, es que el solo hecho de tener que transportarse a las horas pico haría que pierdan esa hora ganada diaria, por lo que una madre soltera, por ejemplo, no podría encargarse de ver a sus hijos, ya que perdería el mismo tiempo en llegar desde su trabajo hasta su casa. El individuo puede realizar otras actividades, como lo son el estudio, lo cual le permite actualizar o escalar sus conocimientos, ya lo mencioné un poco anteriormente, y optar cada vez por mejores oportunidades laborales, deportes, los cuales está demostrado que ayudan a tener una mejor capacidad mental y una muchísimo mejor salud física en cualquier ser humano. No vería muy probable que una persona, después de trabajar durante 7 horas y transportarse a su casa el tiempo que requiera, lo cual claramente depende de la condición de cada persona, quiera llegar a realizar alguna actividad física a esas horas de la noche o a esas horas de la madrugada en caso de que se trate de la jornada nocturna. También podría cuidar más su área social, la cual, por naturaleza humana, es necesaria en cualquier individuo para que goce de una mejor salud mental. Todo lo anteriormente mencionado implicaría un cambio muy positivo en el individuo a la hora de volver a su trabajo y ser más productivo. A modo de cierre de mi intervención, concluyo diciendo que el modelo 4x3 propuesto en el proyecto 21.182 puede ser verdaderamente eficiente y productivo, al ser un modelo opcional y no obligatorio. Cada individuo que decida formar parte de él o no, abre las puertas a que cada quien tenga posibilidades de adaptarse a sus necesidades. Muchísimas gracias por su atención. Gracias al vicelíder de la oposición. Tiene la palabra el extensionista de gobierno hasta por 7 minutos. Corre tiempo. Costa Rica no necesita trabajar más, necesita trabajar mejor. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Mi nombre es Christopher Ulate y en calidad de extensionista de gobierno voy a explicarles mejor cómo es que nuestra propuesta sí crea incentivos a las empresas para poder tomarla, a diferencia de la propuesta de la respetadísima bancada de oposición. Pero antes de siquiera empezar con mi argumento, voy a proponerme a dar unas refutaciones a lo mencionado por el respetable viceministro. Lo primero es que no caigamos, señor estimado panel, en argumentos falaces, como mencionar que van a ser 1 hora de
descanso más en las jornadas 4x3, para nada. De hecho, le explico, es media hora más, porque ya hay que contemplar que en la jornada ordinaria, la de 8 horas, actualmente es media hora de descanso lo que se lo da. En el proyecto que ustedes están defendiendo, lo que menciona es que va a ser 1 hora, o sea, las matemáticas dan media hora más, no es completamente falaz argumentar que va a ser 1 hora de descanso más. Aparte de eso, le comento que mi respetadísimo viceministro menciona que van a ser 4 días consecutivos, no 12 horas continuas, como usted lo afirma. Aparte de eso, me parece demasiado interesante que usted mencione el tema de la jornada anualizada. Le vengo a dar unos datos, caballero. Y es que, por ejemplo, actualmente el promedio anual que trabaja el país es de 2.060 horas anuales. Y según los datos que incluso ustedes proponen por medio de por medio de este proyecto de ley, la jornada actualmente promediando las horas con 4x3 sería de 2.320 horas. Estamos notando más de 300 horas anuales, bueno, más de 200 horas anuales con base a lo que usted está mencionando. Entonces, para nada es un incentivo ni para las personas ni para las empresas, por lo que ya mencionó incluso mi respetable primera ministra acerca de la productividad, que se cree que por poner a las personas a trabajar más tiempo se va a producir más, cosa que es completamente falaz. Ahora, les comento que el punto que desarrollaré el día de hoy, como lo mencioné anteriormente, es acerca de los incentivos para las empresas. ¿Cómo es posible que en estos momentos una de nuestras principales problemáticas sea que el desempleo esté fluctuando entre un 8 y un 12%? No han habido medidas realistas que ataquen esta problemática. El desempleo solamente ha visto esta fluctuación y ni siquiera es porque se estén contratando a las personas, es porque las personas dejan de buscar trabajo, señoras y señores. ¿Cómo es esto posible? Aparte de esto, Costa Rica, como ya lo mencionó el viceministro, es el segundo país de la OCDE con más horas trabajadas anualmente. Imagínense, el segundo, y la propuesta de la bancada de oposición es aumentarlas. ¿Cómo es esto posible? Aparte de esto, Costa Rica es el tercer país de la OCDE con peor balance de vida y trabajo. Es con todo esto que queda evidenciado que sería un completo disparo al pie poder poner una medida como la que viene a respaldar la respetadísima bancada de oposición. Y es que yo les explico, señoras y señores, las personas que trabajan en nuestras empresas son eso, personas. ¿Cómo es posible que nosotros simplemente los veamos como un insumo más, como si fuesen tecnología que hay que aprovechar al máximo que puedan dar para poder sacarles el mayor jugo posible? Esto es completamente absurdo. Y es que, imagínense, las personas, al no tener la capacidad de poder dedicarle tiempo a su familia con una jornada como la que se tiene actualmente, que es de 8 horas, ahora imagínense cómo es que ellos no puedan dedicarle suficiente tiempo, que se siga manteniendo ese rol social en el cual el padre tenga que estar saliendo a trabajar y matarse por su familia, en el mejor de los casos, si es que hay, y si no, incluso una madre soltera, como bien lo menciona mi bancada. ¿Cómo es posible que tengan que estar dedicándole tanto tiempo a su trabajo y no poder tiempo libre para cuestiones personales, para dedicarse tiempo a sí mismo? Esto indudablemente crea una ola de problemas en relación de vida y trabajo, porque uno no, en un momento toma su punto, uno no está contento de cómo está viviendo, de todas las circunstancias laborales a las cuales se está sometiendo, y al mismo tiempo eso conlleva a una pésima producción, a no tener incentivos personales del cómo poder definitivamente dar un buen resultado en el trabajo, porque el mismo trabajo no me propicia a mí las oportunidades para sentirme así. Y es que, entendiendo que al tener mayor cantidad de tiempo, como lo propone nuestra bancada, al tener un mayor nivel de ingreso, un mismo nivel de ingreso, incluso mayor, como lo voy a explicar ahorita en un momento, esto conllevará definitivamente a que las personas, al tener más chance de poder salir, consuman más, puedan consumir más, dinamizar más la economía y al mismo tiempo va a poder darle un incentivo muchísimo más grande a las empresas para producir más. ¿Por qué? Porque obviamente que la demanda agregada que va, en un momento tomo el punto, la demanda agregada que va a suponer el hecho de tener más capacidad de ingreso, de consumo, porque hay que entender que entre mayor tiempo de ocio hay una relación directa con la cantidad de consumo, esto le va a dar incentivos a las personas de consumir más. Al consumir más, se tiene que producir más. Ahí versa esencialmente el incentivo de la empresa a poder producir más. Y al producir más, porque vamos a entender que compactar la jornada, que es lo que nosotros estamos pretendiendo, es mantener los mismos niveles de ingreso para las personas trabajadoras, por supuesto, pero también el mismo nivel de trabajo para las personas que están en las jornadas laborales. Por lo tanto, la productividad no se viene abajo, todo lo contrario. Como les, en un momento lo tomo, bueno, lo tomo ya. Dígame.
que usted menciona el hambre de defender el desempleo, sabía que el trabajo en reducción de jornada se acumula, lo que obliga a las empresas a incluir en gastos mayores y puede hacer que Costa Rica sea un país menos atractivo. ¿Cómo ayudaría esto del proyecto de reducción de jornadas a luchar contra el desempleo? Muchas gracias. Como ya le expliqué, caballero, hay una relación directa entre mayor tiempo de ocio y mayor consumo. Por lo tanto, si mantenemos el mismo salario para las personas, cosa que no podemos atentar contra ello, vamos a generar incentivos para que las personas puedan consumir más. Las empresas, obviamente, se van a ver incentivadas a producir más para sobreponer dicha demanda aumentada y al mismo tiempo estas empresas van a tener incentivos de incluso contratar a más personas, y es que ese es el punto fundamental. Vamos a dar incentivos para disminuir el desempleo, pero en términos reales, no es porque las personas dejen de buscar empleo. Aparte de esto, también cabe mencionar que vamos a incentivar por medio de un sello de compromiso que las personas van a poder, las empresas que quieran tomar estas medidas de reducción de jornada, incluso antes de del mismo año que se propone gradualmente, puedan entonces ver una competencia incluso en el mismo mercado laboral, que hayan empresas que puedan competir con las otras y que para los mismos empleados haya incentivos de poder entrar en estas empresas a trabajar, porque en efecto van a trabajar menos horas, no van a trabajar más, van a trabajar mejor. Y es que para evidenciar todo esto, hablo del caso de Chile, quienes ya en efecto han implementado esta medida. Tienen más de 500 empresas actualmente que tomaron voluntariamente esta medida y el 73% de los chilenos está a favor de esta ley. Por esto y mucho más, estoy sumamente orgulloso de defender de que en efecto esta bancada demostró que es necesaria esta reducción. Muchísimas gracias. Gracias al extensionista de gobierno. Tiene la palabra la extensionista de oposición hasta por 7 minutos. Correcto. Que la gente salga más y gaste más. Esa no es una medida para combatir el desempleo. El hecho de utilizar ese argumento de que la gente salga más y consuma más, lo que está haciendo es golpear cada vez más el bolsillo de los costarricenses. Hay que ser muy claros, y la realidad de Costa Rica es que aquí ya se trabajan 12 horas. Se trabajan 12 horas de manera informal, se trabajan 12 horas en las comunidades, en sectores agrícolas, se trabajan 12 horas en muchísimos sectores, y no estamos queriendo ver la realidad. Un proyecto de ley como el que defiende la bancada del gobierno no puede meter la realidad costarricense en un par de hojas. Eso no lo logra. La realidad costarricense es mucho más profunda, tal como lo hemos expuesto. Actualmente, las personas están gastando su vida viajando en transporte público, porque utilizan hasta 2 horas pegados en presa, en la famosa hora pico de Costa Rica. Entonces, ¿cómo justificamos que vamos a salir antes para estar entonces 3 horas en presa y no 2? Además, el proyecto de 4x3, al proponer este tipo de jornadas, significa que vamos a suplir empresas que requieren una demanda 24 horas. Entonces, las horas de salida no chocarían a como están chocando en este momento con la hora pico. Así que los tiempos de transporte hasta los lugares de casa o de estudio van a ser mucho menores. Pero bueno, volviendo a la realidad costarricense. En un momento tomo el punto de información, gracias. Pero volviendo a la realidad costarricense, el proyecto que defiende la bancada del gobierno dice que va a tomar hasta 8 años para el sector de construcción, para poder implementarse. Este es un sector sumamente vulnerabilizado. Aquí estamos hablando de realidades y perspectivas de las personas, lo que necesita la gente, lo que necesitan los costarricenses y todas las personas que día a día se levantan para ir a trabajar y cumplir jornadas laborales. Además, se nos habló mucho sobre la parte de enfermedades cardiovasculares. Como lo hemos mencionado, después de las 6 horas de trabajo, empiezan las enfermedades cardiovasculares, pero con esta modalidad de 12 horas no van a trabajar 6 horas continuas, porque se incrementa a 1 hora de tiempo libre en cada jornada. ¿Y qué establece el Código de Trabajo actual en la legislación costarricense? Que después de 1 hora de descanso, la persona puede dejar el recinto en donde está laborando. Así que la persona tiene derecho a salir de ese recinto, puede esparcirse en los alrededores o puede tomar el tiempo como guste. ¿Qué pasa? Que ese va a ser tiempo pago, esa es 1 hora paga. Si se extiende a más, incluso el patrono, ¿verdad?, puede tomarse como tiempo de descanso de la persona. Pero bueno, tomo su punto de información en este momento. ¿Cómo es comparable trabajar menos, salir 2, 3, 4 de la tarde y durar 2 horas en transporte, con trabajar más, salir 7, 8, 9 de la noche e igual durar 2 horas en transporte, si es que hay transporte? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. En este caso, las empresas, cuando no hay transporte público, tienen la obligación de brindar transporte hasta cada uno de los recintos de las personas. Si bien no está establecido como tal en el Código de Trabajo, es una obligación que se asume al firmar un contrato. Y ninguna persona trabajadora está en la obligación de firmar un contrato con el que no está de acuerdo. Porque con esto volvemos a la realidad.
Aparte de que ya se están trabajando, el proyecto 4x3 nunca va a atentar contra la libertad del individuo. Si una persona no quiere cambiarse de esquema, no tiene por qué cambiarlo. Esto es para las personas que puedan verse beneficiadas. Por ejemplo, las personas que quieren tener un mayor equilibrio entre vida y trabajo. Por ahí mencionan que según la OCDE, Costa Rica es el país que tiene peor equilibrio entre vida personal y trabajo. Y también el segundo, gracias. Entonces, también mencionan que en la pandemia fue donde hubo más productividad. Pero, ¿qué pasó en la pandemia? Estuvimos trabajando desde la casa. Estuvimos obligados a hacer horas extra, como lo mencionamos. Entonces, estamos sacrificando productividad a cambio del tiempo personal que tanto están defendiendo. El proyecto 4x3 le permite a las personas tener 3 días libres de su trabajo. Esto permite equilibrar realmente la vida personal, ajustarse a las necesidades de madres que tienen roles de cuidado, ajustarse a las necesidades de estudiantes que tienen que definir cómo ir a la universidad, que tienen que regularlo con otro tipo de labores, incluso para esparcimiento, como es lo justo. En la voluntariedad, las personas tienen el derecho a elegir. A ninguna persona se le está obligando a cambiarse de esquema, y eso es algo que hay que recalcar, porque si a una persona no le funciona, no tiene por qué tomar esta modalidad, y eso es algo que las empresas van a respetar. Si una persona ya está trabajando y quiere cambiarse de modalidad, puede hacerlo, pero ¿en qué nos va a beneficiar el 4x3? En que este tipo de actividades sean reguladas, porque no es justo, y no es justo para ninguna persona estar trabajando en este momento 12 horas, 6 días a la semana en un esquema informal. Eso no es lo justo, porque, como lo mencionamos, tenemos muchísimos años sin modificar el código laboral. Tenemos muchísimos años con las mismas legislaciones. De hecho, en los últimos 5 años, solamente un 0.8% de la legislación fue enfocada a temas laborales. Eso quiere decir que tenemos una necesidad de actuar ya, porque la realidad costarricense, como hemos hablado, es preocupante. Las personas están teniendo problemas para equilibrar su vida con el trabajo, están teniendo problemas para poder acercarse a sus familias, a sus amigos y tener esparcimiento. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? 3 días libres a la semana. Es lo que podemos hacer y es lo justo para las personas. Y es algo que podemos empezar a implementar ya. Porque no podemos esperar 8 años para ver cómo las personas más vulnerabilizadas pueden empezar a optar por esquemas flexibles. En Costa Rica, de hecho, solamente 30 empresas han empezado a experimentar con esquemas flexibles y han tenido buenos resultados, tal como es el ejemplo que brindó mi vicelíder de oposición. El ejemplo de Intel es una de las compañías más fuertes del país, es una de las compañías que mayor inversión extranjera tiene y trae al país, es una de las compañías que se continúa expandiendo cada vez más y que posiciona a Costa Rica como un líder a nivel internacional en temas de tecnología, y ya aplica este tipo de esquemas. Entonces, ¿por qué? Conociendo la realidad de Costa Rica, conociendo los beneficios, nos oponemos a que las personas vivan mejor. ¿Por qué tenemos que incurrir en reducción de jornadas que van a durar hasta 8 años? Por eso es que este tipo de iniciativas no dejan que el país avance, no dejan que las personas prosperen y no dejan que las personas costarricenses, sobre todo, puedan equilibrar su vida con su trabajo. No es justo que una persona tenga que llevarse trabajo a su casa. No es justo que una persona pase 2 horas en presa. Lo justo es que las personas tengan derecho a un equilibrio sano entre la vida y el trabajo. Muchas gracias. Gracias al extensionista de la oposición. Tiene la palabra la látigo de gobierno hasta por 7 minutos. Jorge. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Mi nombre es Saura Bretana y en calidad de látigo, el día de hoy vengo a recapitular un poco de todo lo que se ha estado hablando durante el debate, reforzar los puntos más fuertes que ha hablado mi bancada y explicar un poco más sobre la propuesta de la bancada contraria y por qué no es realmente factible, porque al parecer ni siquiera la bancada contraria supo entenderla correctamente. Empezando que afirman o que no comprenden que la jornada consecutiva 4-3 se refiere a 4 días consecutivos y no una jornada de 12 horas consecutivas. En primer lugar, me gustaría iniciar hablando sobre los primeros puntos que se hablaron en este debate. Mi primera ministra comienza hablando un poco sobre nuestra propuesta. Habla sobre que nosotros planteamos una reducción progresiva, aplicando que trabajar más
no representa lo mismo que mayor productividad. No hay una correlación directa, eso es una falsedad. Además de que nuestra propuesta responde a las tendencias emergentes y a la realidad de la fuerza laboral nacional. De esta manera también nuestra propuesta atiende a los días libres y a el tiempo libre y cómo las personas lo manejan. ¿Por qué? Justamente la misma propuesta lo dice. Estamos proponiendo que se haga una reducción de 48 horas laborales a 40 horas laborales semanales. Es decir, por lógica básica, esto implica mayor tiempo libre para las personas trabajadoras. En contraparte, la lideresa de oposición habla sobre una ayuda a las mujeres con el cuidado de sus hijos y también con las jornadas informales. Sin embargo, no explica en ninguna parte de su discurso, ni tampoco el resto de su bancada explican cómo su propuesta sí lo va a hacer, cómo su propuesta atiende esta emergencia. Esa es una parte que se pierde. Además, que me gustaría preguntarles, ¿realmente ustedes consideran que una madre soltera, después de trabajar 12 horas al día, estar cansada, va a llegar y va a tener tiempo de calidad para dedicarle a sus hijos, para dedicarle a las labores del hogar? No, eso no es cierto, eso no es real y no es factible, no se atiende a la realidad de las personas costarricenses. También no entienden muy bien la propuesta que nosotros estamos tendiendo, entonces permítanme explicárselas. Como mencionó mi viceministro, la reducción de jornadas que nosotros estamos proponiendo es generalizada, aplica a todo el país a nivel nacional, no como estaban afirmando la bancada contraria. Y esta reducción, y la propuesta de la bancada contraria, que me parece muy interesante, que hablan y apelan mucho a que va a ser muchísimo más factible porque se aumenta la hora de descanso teniendo un total, como explicó mi extensionista, un total de 1 hora de descanso al día. ¿Les parece a ustedes que por una jornada de 12 horas de trabajo, 1 hora de descanso es suficiente? Claro que no. Cualquier persona, incluso si tiene la disposición, como mencionaba la extensionista, de salir del edificio, de su lugar de trabajo, aún no es suficiente para reponerse de una jornada tan extensa y tan cansada. Es decir, más bien estamos apelando a que, como explicó mi viceministro, se incentive, en un momento tomo su punto, se incentive el aumento de enfermedades, tanto físicas como mentales, que en un momento retomo ese punto. Claro. Cuando hablamos de proyecto 4x3, es un proyecto voluntario. ¿Cree usted que una madre soltera que no puede utilizar ese esquema realmente lo va a tomar? Gracias. Le devuelvo la pregunta. ¿Cree usted que una madre soltera que no le sirve la jornada 4x3 y que tiene la necesidad va a negarle a su patrono y a exponerse a perder el trabajo? No, ya no tomo más puntos. Muchas gracias. Continúo de esta manera. Continúo con mi discurso. Me parece muy interesante cómo la bancada contraria apela a que nuestra propuesta realmente no se solidifique, que realmente afecta a las personas costarricenses, apelando que el desplazamiento, el transporte, porque se van a ir en una pico y, bueno, etcétera, pero no consideran que la propuesta de la bancada contraria también incluye el transporte, también incluye las presas, también incluye todo ese tiempo aunado a las 12 horas que en general se propone trabajar. O sea, el tiempo de transporte y el tiempo de presas es intrínseco porque vivimos en Costa Rica y hay que transportarse para el trabajo en una modalidad presencial. O sea, no están resolviendo las solicitudes inmediatas de las necesidades de las personas costarricenses. Además, mi primera ministra habla y explica que una de las principales razones por las que nosotros proponemos la reducción de horas laborales es porque, según un estudio, después de la 6ª hora laboral, es un trabajo improductivo, lo cual me gustaría destacar, la extensionista de oposición reconoce y reitera. Entonces, le pregunto, si realmente reconocen que después de la 6ª hora laboral es hora improductiva, ¿por qué vamos a hacer a las personas trabajar 12 horas de trabajo? Si realmente al final va a ser tiempo perdido, va a influenciar en la productividad de la empresa y no va a estar generando ningún beneficio para las personas trabajadoras. De la misma manera, mi extensionista explica un poco por qué
esta propuesta que nosotros estamos teniendo ayuda a la fluctuación de la economía costarricense. Y por eso me gustaría decir que llegando al final de este debate, con esta línea de argumentos, nuestra bancada ha demostrado que nuestra propuesta es muchísimo más relevante y muchísimo más probable porque se adapta al estilo de vida de los costarricenses, responde y mejora la calidad de vida de las personas y fluctúa la economía dando incentivos a las empresas. Muchísimas gracias. Gracias, látigo de gobierno. Tiene la palabra ahora el látigo de la oposición para cerrar este debate hasta por 7 minutos. Córrete. Probando. Muy bien. Inicio refutando primero una cosa muy importante que dijo el látigo de gobierno. Bueno, en realidad todo, porque me parece muy extraño. Hay que recordar que el papel de un látigo no es añadir argumentos nuevos al debate y se considera que sí se hizo cuando se habló del tema de la mujer. Ustedes no lo mencionaron en ningún punto del debate, por lo que no viene a cuento mencionarlo ahora. Están añadiendo un argumento nuevo y bueno, pues en ese sentido, pues no viene al caso esa parte, aunque igualmente se les votó el argumento cuando nosotros reiteramos que el proyecto 21.182 es voluntario. Pues la mujer en realidad puede escoger o no tomar esas horas laborales. Esto es por cortesía, ya que no viene al caso, pero bueno, continúo ahora sí con el inicio de mi argumento, de lo que fue este debate. Primero nosotros iniciamos reiterando que no se puede esperar más. Las principales empresas de este país requieren de estas jornadas y pues bueno, son las que mantienen la economía costarricense. Pues en general, 8 años no se pueden esperar. Bueno, y bueno, en general luego se mencionó el caso de la OCDE, los argumentos de la OCDE, pues bueno, en general no vienen al caso porque, bueno, se mencionaron consecuencias que... Acepto punto de información. Muchas gracias. Bueno, primero mencionar que nuestro látigo no aportó nada nuevo y hacerle la pregunta, ¿me puede explicar usted en qué estudios o bajo qué perspectiva científica versan ustedes su explicación, dado que no referenciaron absolutamente ningún estudio? Muchas gracias. Muchas gracias que usted lo haya mencionado. Sí mencionamos estudios, en general mencionamos también dentro de esos estudios el caso de Intel, una de las empresas más importantes del país que tiene que mantiene la economía del país, y pues en ese sentido pues no viene al caso que se mencione que no mencionamos estudios. No acepto más puntos de información, muchas gracias. General, yo hice un punto de información donde pregunté cuál relación existía con las consecuencias que puede traer el proyecto 21.182, pero ellos mencionaron que ese proyecto no tenía las consecuencias que nuestro proyecto sí tiene. Y a ese momento yo hice un punto de información que ahí va mi pregunta. No se respondió. Mencionaron que las consecuencias que no tenía su proyecto de ley, pues se argumentaba en que pues se trabajaba menos. Pues eso me parece un argumento muy débil porque pues se está diciendo que como se trabaja menos, pues no va a existir ese tipo de consecuencias, por lo que me parece en general un argumento un poco débil. Luego, nosotros sí que mencionamos el tema de la mujer, pues bueno, en general, como es voluntario, pues no viene al caso
que una persona lo esté aceptando y pues por tanto nuestras jornadas se pueden llegar a implementar más rápido, no como se dice en el proyecto, en el otro proyecto, y pues bueno, en general afecta menos al país y recordemos que son situaciones que ya están sucediendo en la realidad costarricense. Se menciona que, se debe reducir la jornada, pero bueno, hay que recordar que en general Costa Rica en este momento está recibiendo mucha inversión extranjera en general, y pues bueno, las empresas son sabias. Están viniendo a invertir a Costa Rica precisamente porque tenemos unas condiciones laborales recordemos, que ya se presentan en el país, o sea, ya las jornadas 4x3 ya se aplican y pues bueno, esto nos está generando atracción de inversiones y pues en este sentido no viene al caso que se mencione el argumento del gobierno y pues bueno, en general quiero cerrar ya con una frase muy importante de Rosa Luxemburgo, que en general creo que viene muy bien al caso. Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo. Y en ese sentido, pues ya están ocurriendo las jornadas 4x3. No viene al caso que se proponga reducir las jornadas cuando estamos recibiendo un montón de inversión. Costa Rica está recibiendo un montón de inversión del país al país y pues gracias a esas jornadas que ya se aplicaban desde antes. Muchas gracias. Gracias, látigo de oposición. Con esto damos fin o cierre al debate oficialmente. Solicitamos al panel de jueces, por favor, ponerse de pie y trasladarse al antiguo salón de expresidentes para llevar a cabo la deliberación y la puntuación de los equipos. En estos 15 minutos, equipos pueden ponerse de pie, descansar con el resultado del debate. Gracias.
La deliberación de los jueces se extenderá por 5 minutos más. Al ser las 5:17, tenemos un resultado por parte del panel de jueces, por lo que le cedo la palabra a la persona jueza principal, la señora Raquel Zagot, que nos brindará las posiciones y los puntajes de cada equipo. Adelante. Les recuerdo, y una solicitud pequeña, alejarse un poco del micrófono, porque ese micrófono en particular estaba como, nos está dando problemas, entonces sí, como alejarlo y tal vez procurar que no haya ningún otro micrófono encendido. Adelante.
Cualquier cosa, si no se cambia alguno de los otros micrófonos del lado. Hola. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. La deliberación fue muy interesante porque realmente estamos felices de este proceso democrático que se lleva a cabo en este lugar, en el plenario que ha sido históricamente un lugar de decisiones y del pueblo de Costa Rica. Entonces, es un honor estar aquí con ustedes. En todo lo que fue este proceso, tenemos algunas recomendaciones de las personas juezas. Dentro de esto, creo que lo que más se evidenció fue la necesidad de este storytelling que le dicen, ¿verdad? Que es como crear una línea argumentativa como más poderosa, no tanto solo tirar datos, ¿verdad? Sino crear este storytelling, un cuento, ¿verdad? Don Jimmy nos hablaba incluso de experiencias personales, ¿verdad? Integrarlas dentro de esto. Nos hablaban también de la necesidad que existe en no solo hablarle al otro grupo, ¿verdad? Al gobierno, a la oposición, sino darle los argumentos a los sectores en los que estamos direccionando nuestro mensaje. Y bueno, para entrar en los resultados de este debate, vamos a iniciar con el gobierno. En gobierno tenemos que el primer ministro tuvo, una primera ministra obtuvo 85, viceministro 87, extensionista de gobierno 85, látigo de gobierno 78, con una sumatoria total de 335. Por otro lado, la oposición, la lideresa de oposición tuvo una puntuación de 88, el vicelíder de oposición tuvo un puntaje de 81, la extensionista de oposición tuvo un puntaje de 85, el látigo de oposición una puntuación de 69 para un total de 323, dando como ganador de este debate a la UNA Debate. De verdad, una enorme felicitación porque se entendió, se visibilizó, se evidenció muy profundo que ustedes vinieron súper preparados para este proceso. Y es demasiado hermoso ver procesos democráticos naciendo desde las universidades. Y como mejor persona oradora, tenemos a la lideresa de oposición, Abril Flores. Entonces, muchas felicidades, Abril. Que sigas. Y con esto concluimos este debate. Muchas gracias por su participación. Gracias al panel de personas juezas, gracias a los equipos por su participación, gracias a todas las personas del público acá presente y a todas las personas que nos estuvieron sintonizando durante esta jornada y esta primera ronda, segunda fecha de la primera ronda del debate interuniversitario Alberto Cañas Escalante. Nos vemos la próxima semana, los días martes y jueves, en el horario de 1 a 3 p.m. y de 3 a 6 p.m. Muchas gracias y buenas tardes.